Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, la doctora Patricia Olamendi, coordinadora de la Asociación Civil Red de Seguridad y Paz, y una reconocidísima y admiradísima, una formidable luchadora por los derechos humanos y sobre todo los de las mujeres. Patricia, gracias por estar con nosotros, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Ricardo, muy buen día. Patricia, ¿dónde está la raíz de esta confrontación ya muy preocupante desde aquella marcha de las mujeres, menospreciada, por cierto, por el gobierno? No estamos haciendo ninguna crítica subjetiva, ahí están los dichos y los hechos. Pero pareciera ser que ahora se ha incrementado de manera notable con esta toma de la propia sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el Centro Histórico, y la indignación, la furia, la rabia que han expresado estas madres de mujeres asesinadas, desaparecidas, torturadas, violadas. ¿Qué te dice todo esto, Patricia? ¿Por qué? ¿Por qué esta confrontación tan evidente con el gobierno? Bueno, yo creo que es con el sistema, no solamente con el gobierno, sino en general con instituciones del sistema que no han dado ninguna respuesta favorable. Hay que recordar que el 96% de los casos de violencia contra las mujeres permanecen en la impunidad. O sea, estamos hablando de un nulo acceso a la justicia, pero también hay que señalar el incremento de la violencia hacia las mujeres. Yo creo que es un hartazgo, una respuesta social a un abandono que se ha dado por décadas y que continúa. Quizá en esta etapa es mucho más visible porque había una esperanza de cambio con la llegada del presidente López Obrador. Había una posibilidad, una creencia de que se atenderían reclamos de las víctimas, y sin embargo pues no ha sido así. Y en el caso de las mujeres pues incluso ha habido señalamiento, confrontación, negativas a atender reclamos, señalamientos de que son enemigos o de que está detrás la ultraderecha o sí, cosas de esa naturaleza, que ha venido a generar un clima pues muy, muy desagradable. Creo que hoy en día en México el movimiento de mujeres está haciendo un verdadero movimiento social de reclamo muy fuerte que no se ha atendido y que sigue sin atenderse. O sea, no es posible que tengas un nivel tan alto como México de violencia, que tengas un nivel tan alto de impunidad y que hasta ahorita no tengas un programa para enfrentarlo. O sí, sea, es verdaderamente incongruente. Y por otro lado hay que señalarlo, instituciones como la CNDH en estos periodos, o instituciones como las áreas de víctimas, que no han dado ningún resultado, pero que además generan una nueva confrontación. Los dichos por la señora Piedra pues son muy graves. Yo no tengo nada que ver con feminicidios. Pues la CNDH coordina y vigila el sistema de igualdad, y esa respuesta es de todos lados absurda. Entonces, yo diría que estamos ante un movimiento social sí impulsado por las luchas feministas, que está dando una respuesta y una batalla contra esa impunidad y contra ese desdén de las autoridades a comprender las demandas sociales. ¿Va a seguir creciendo? Sí. Quizás no se ha expresado en su totalidad porque la pandemia, la situación, incluso durante la pandemia, hemos estado diciendo, por favor, atiendan llamadas, no ha disminuido la violencia, dicen datos que no corresponden a la realidad, inventan, una autoridad así, pues la verdad es que es muy grave.
¿Crees que esta cadena de agravios entra en una espiral inevitable, ya sin control? O porque pues el gobierno ha dicho que el propio presidente ha señalado que está en contra de la vandalización. Los grupos que han tomado la sede de la comisión dice que no se piensan salir de ahí, que se va a convertir eso en un refugio para mujeres violentadas. Hoy la señora Piedra comparece en el Senado. Ayer la secretaria Sánchez Cordero se reunió con a los representantes de este grupo que tiene tomada la sede de la CNDH. Estamos todavía a tiempo de que sea como yo digo, una cadena ya inevitable, prolongada durante un tiempo indeterminado, o se puede todavía hacer algo, Patricia? Pues mira, yo insisto que se dan respuestas parciales. Yo no entiendo en verdad el por qué la decisión de seguir teniendo en gobernación las áreas de violencia contra las mujeres, cuando ya ningún área de seguridad está en gobernación. No entiendo por qué la Secretaría de Seguridad no tiene un programa para ampliarlo. No entiendo por qué el Poder Judicial no plantea un programa emergente para los casos contra la violencia. Hay que recordar que llevamos casos, incluso emblemáticos, que no se resuelven. Mientras en otros países la investigación de un feminicidio puede tardar días, semanas, en México llevamos años. O sea, ¿de qué nos está hablando esa situación? Sí. Yo, en verdad, creo que más que poderse resolver, pueden seguir surgiendo este tipo de situaciones en diferentes lugares del país. Y puede seguir existiendo este hartazgo, porque la respuesta no es integral. La toma de la instalación de la comisión es uno de los múltiples casos que seguramente vamos a seguir viviendo frente a esta situación. Hay que decir, para que también tengamos claridad, que los organismos internacionales le han estado exigiendo a México que dé respuesta a esta situación. No es nuevo. Incluso organismos internacionales le han pedido a México que, por ejemplo, la Comisión de Víctimas tenga una perspectiva de género. Imagínate. Le dicen, oye, atiende a las víctimas de violencia, ¿no? O sea, es increíble que tengamos este tipo de cosas. Le han pedido a México que tenga claridad sobre las alertas, pero incluso este caso de la mayoría de las madres con quienes expreso mi solidaridad total, es difícil que se resuelva porque los casos están en el Poder Judicial, es decir, no dependen ni siquiera del Ejecutivo. Entonces, yo creo que tiene que haber una respuesta integral, pero sobre todo una respuesta del presidente, una respuesta comprendiendo la situación y una respuesta del Estado mexicano y sus instituciones. De otra manera, en verdad, yo cada día veo más hartazgo. Esta es una manifestación, pero los millones de jóvenes, de mujeres jóvenes que todos los días enfrentan la violencia. Por cierto, ¿qué tanto ofende a este movimiento el que el gobierno, el propio presidente, diga que detrás de estas mujeres que protestan, que salen a la calle o que hacen una toma de un edificio, están los grupos del conservadurismo? Bueno, tú ya mencionabas de pasada en tu primera respuesta que sientes que sí es un movimiento real, emanado de las propias mujeres. Por supuesto que es real, por supuesto que es producto, como auténtico. Yo decía, del hartazgo y de la violencia, y por supuesto que no hay absolutamente nada de esto. O sea, yo no sé, en verdad, yo lamento que el presidente no tenga un equipo de asesores y asesoras que le comenten la realidad. No hay nada más alejado
del conservadurismo y la ultraderecha que el movimiento feminista. Es un movimiento fundado en el feminismo, pero sobre todo fundado en el dolor de las víctimas y el hartazgo de la violencia. Y esta falta de solidaridad, ¿no? De condolerse con ellas, ¿no? Pues sí, una sociedad que no le duele lo que está pasando con las mujeres, un gobierno que no se preocupa lo que acontece. Digo, somos un país prácticamente de paraíso de violencia sexual. O sea, la violación de niñas, el abuso sexual es cotidiano y no hay respuesta contra esos agresores. Esto es una realidad en las escuelas, todo el tiempo ocurre. Y en lugar de que la SEP tome medidas, pues reduce o elimina programas, ¿no? Patricia, como siempre, muy aleccionador y también muy, muy emotivo hablar contigo. Te aprecio mucho tu participación con nosotros y sabes que este espacio también, cuantas veces sea necesario y por iniciativa tuya, estará siempre abierto. Gracias, Patricia Olamendi. Gracias, Ricardo. Hasta muy pronto. Muy amable, buen día. Estamos en contacto. Gracias, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.